buenas noches con todos. A nombre de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, queremos darles la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo que la Escuela de Gestión Pública, la EGP, y AFIN ponen a su disposición en el marco de un convenio de cooperación institucional, ¿no? Que ya tiene algunos meses y a través del cual ya hemos desarrollado una serie de webinars. ¿Okay? Uno de los pilares institucionales de la EGP es contribuir a la discusión de problemas prioritarios para el desarrollo del país. Y sin duda, ¿no? Este es uno de los temas que consideramos prioritarios para el país, más aún en el contexto actual. En este sentido, ¿no? Los servicios públicos y la gestión de la infraestructura es vital para promover el desarrollo y en esta coyuntura para impulsar también la reactivación, ¿no? Como lo decía hace unos minutos. En tal sentido, queremos agradecer al director ejecutivo de Proinversión, Rafael Ugaz, quien hará la presentación principal, como ustedes tienen en el programa. Asimismo, tenemos que agradecer también a Javier Sainz, gerente de desarrollo de negocio de IBT Group, quien hará una breve presentación de un caso exitoso de APP en el sector salud. Y finalmente agradezco también la presencia de Cristi García Godos, consultora independiente en proyectos de infraestructura, APPs, y ex jefe de proyectos ferroviarios y portuarios de Proinversión, y también ha sido profesora nuestra, ¿no? Tanto en el pregrado como en el posgrado. Quien me acompañará a mí en los comentarios a la ponencia, ¿no? En principio la idea es que la presentación la diera la directora de la Escuela de Gestión Pública, pero por inconvenientes de último minuto me pidió entonces que yo como director de la escuela, director de la escuela de posgrado, pueda dar estas palabras, pero en realidad mi rol lo voy a concentrar en los comentarios hacia el final de la presentación de los expositores. Dicho esto, como siempre, esperamos sus preguntas y comentarios al final de la sesión. Ya se les indicó, pueden utilizar el chat para ir planteando las preguntas desde que empiece la presentación del señor Ugaz, y al final trataremos de hacer un resumen de las mismas y presentárselas principalmente al expositor, pero si también tuvieran alguna pregunta específica para los panelistas, pues bienvenidas. Sin más, muchas gracias y espero que este webinar sea de su agrado y sobre todo sea muy útil para todos que nos están acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Ahora le damos pase a Rafael Ugaz. Adelante, Rafael, bienvenido. Sí, buenas tardes. Un poco recordando el rol de Proinversión, que somos un organismo técnico, nuestra actividad principal es la promoción de inversión privada a través de APPs, proyectos en activos, pero nuestro core realmente lo vemos en la estructuración de APPs. Nuestra cartera en el pasado se ha concentrado tradicionalmente en infraestructura que podríamos llamar de tipo productiva, transporte, electricidad, irrigación, pero más recientemente estamos incorporando proyectos de carácter social como educación y salud. Tenemos una cartera, la cartera de APPs en total incluye 64 proyectos, 22 están en etapa avanzada y 18 están en maduración, ¿no? Creo que es importante reconocer que cuando hablamos de los 64 proyectos que están en el sistema de APPs, no todos están formalmente en Proinversión, algunos están en etapa previa, pero eso lo vamos a revisar pronto en la siguiente diapositiva. Revisando el tema del rol de las APPs, es un esquema que permite incorporar innovación y nueva tecnología a través de la inversión privada en infraestructura y servicios de infraestructura en general. La asignación, como lo vemos, la asignación eficiente de riesgos permite colocar incentivos para terminar la infraestructura dentro de los plazos y costos previstos y permite garantizar el correcto mantenimiento de la infraestructura. Permite también brindar mayor predictibilidad al gasto público por plazos mayores de 15, 20 años o más
aislándolo del ciclo político, lo cual no es particularmente positivo, ¿no? Permite al mismo tiempo desarrollar capacidades locales e implementar buenas prácticas internacionales al atraer operadores de buen nivel. Y finalmente permite también obtener mayor valor por dinero mediante la adecuada transferencia de riesgos entre el sector público o asignación de riesgos entre el sector público y el sector privado, ¿no? Esta diapositiva resume un poco la ruta, ¿no? de las APPs. Creo que es importante recordarla, dónde comienza y dónde termina y qué actores son los que participan en el proceso. Las etapas formalmente son planeamiento, están en la parte de abajo inferior de la diapositiva. Son planeamiento, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual. Aquí está simplificada, la realidad es bastante más compleja en el día a día. El encargo viene de los ministerios, gobiernos regionales o locales, o el concedente, que nos formula los proyectos a un nivel básico. Pro Inversión participa en la fase de estructuración y transacción. Llevamos procesos competitivos, es el objetivo, y a través de estos procesos competitivos recogemos la mejor oferta del mercado. Y una vez adjudicado el contrato, se lo pasamos al concedente y regulador para su ejecución contractual. Aquí es que yo decía que si bien pueden haber 64 proyectos en el sistema, no todos están en etapa de estructuración y transacción. Hay muchos que están en planeamiento y formulación, que están en la etapa, están con el concedente, ¿no? Ya sea con el ministerio o con gobiernos regionales y locales. Yo creo que lo importante que hay que notar acá es que a veces se hace referencia a que hay proyectos que están en preinversión, pero en realidad están en el sistema. No quiere decir que estén activamente en la cartera en la etapa de estructuración y transacción. Todos miran a preinversión, pero la realidad es que somos varios los que participamos en el proceso, ¿no? Hay todo un sistema y marco legal de APPs, incluso en la etapa de estructuración y transacción. Como ven aquí, si ven, nosotros lideramos el proceso, interviene el concedente, el regulador, el MEF, la Contraloría, y obviamente hay una interacción con el mercado. Cada actor tiene que cumplir su función para que no haya retrasos. Y es cierto que en los últimos años se han colocado más pesos y contrapesos al accionar de proinversión. Yo diría que hoy hay un sistema de APPs mucho más regulado que el que existía antes, ¿no? Y por la cantidad de actores que participan en el proceso, es importante que todos estemos alineados, porque es muy costoso para el proceso y, bueno, para los usuarios finales de la infraestructura. Es muy costoso tener marchas y contramarchas dentro del proceso. Esta diapositiva da cuenta es una manera de ver la importancia de los proyectos de APPs en el cierre de brechas, tal como está descrito en el Plan Nacional de Infraestructura. La mayor cantidad de proyectos en el Plan Nacional de Infraestructura o en el PNIC son APPs, y esto las APPs representan 66% de la inversión total en el PNIC. Ciertamente varios de estos proyectos ya se encuentran en etapa de ejecución, no están todos con proinversión el día de hoy, pero lo que quiero resaltar es la importancia del sistema de APPs como parte del cierre de brechas en infraestructura, ¿no? Sí, creo que algo que podríamos conversar después es cómo sería este PNIC si es que lo hubiéramos hecho hoy, en una era post-COVID. Quizás hubiéramos dado
mayor peso a la infraestructura social que lo que se le dio en su momento, ¿no? Esta diapositiva es un pantallazo de los proyectos, digamos, es una mirada macro de los proyectos que tenemos en cartera de Proinversión en general. No quiero detenerme mucho en esta diapositiva, pero es para mostrar la cartera que tenemos. Son 22 proyectos que consideramos maduros, suman 5.900 millones de dólares, 14 de estos nos hemos fijado como meta adjudicar de acá a mediados del próximo año. Estos son proyectos que suman cerca de 2.800 millones de dólares, y hay 8 proyectos de iniciativas privadas por cerca de 3.000 millones de dólares, donde el hito principal es la declaratoria de interés. Es un portafolio bastante diverso. Hay proyectos del MTC, del MINEM, de Produce, de vivienda, pero también hay proyectos del sector salud y educación. Y obviamente también hay proyectos de saneamiento, de agua y saneamiento. Al lado izquierdo son los proyectos que están en etapa de maduración. Son 18 proyectos por más de 2.000 millones de dólares. Nuevamente, se trata de una cartera relativamente diversa. Ahí vemos un paquete importante de proyectos de saneamiento, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, digamos, pasando ya a los temas de APP y la discusión sobre infraestructura social. Creo que es obvio que como país estamos tarde en el desarrollo de infraestructura social, y la crisis del COVID lo ha dejado evidente de una manera dramática, ¿no? La crisis actual ha evidenciado las limitaciones del modelo tradicional de obra pública. Muchos hospitales no se han concluido o están terminados, pero no contaban con el personal de equipamiento adecuado. Al mismo tiempo vemos mucho espacio para explotar el potencial de las APPs en el desarrollo de infraestructura social en el Perú. Creemos que a través de la participación privada, una APP bien diseñada puede garantizar el servicio a lo largo de la vida útil del contrato, y creemos que esto es crucial en servicios de infraestructura. Creemos que se debería poner más énfasis en el rol del operador, y debería reorientarse de alguna manera nuestra manera de estructurar, sobre todo en el caso de infraestructura social, ¿no? Porque en el caso de hospitales, por ejemplo, a diferencia de otro tipo de infraestructura productiva, como puede ser el transporte, donde el peso del costo está en términos relativos más en el CAPEX que en el caso de servicios de salud, por ejemplo, donde hay un rol muy importante de los costos asociados a la operación y mantenimiento. Quizás vale la pena repensar en cómo estructuramos y asignamos, o qué tipo de mecanismo de pago utilizamos, ¿no? En ese sentido, en Proinversión, y como parte de la política de APPs, estamos proponiendo mecanismos como el pago por disponibilidad a la hora de diseñar las APPs en la cartera social que nos han encargado. Creemos que en el caso particular de APPs sociales, tiene mucho sentido vincular el mecanismo de pago al cumplimiento de niveles de servicio, ¿no? En ese sentido, existen muchos casos de éxito de APPs de infraestructura social en la región, en Chile, en Colombia y también en Perú. Y ahora, en unos minutos, Javier Sainz de IBT Group nos va a contar uno de estos casos de éxito, que es el de los hospitales de Kaelin y Barton.
que han jugado un rol muy importante en los últimos tiempos. Creemos también que existe espacio para utilizar o explorar nuevos mecanismos de APPs, ¿no? Nosotros venimos usando algunos en particular, pero creemos que hay una gama amplia de mecanismos y de esquemas de APP que se pueden implementar y tenemos que pensar quizás un poco más fuera de la caja, ¿no? Esta diapositiva muestra algunos de los es un ejemplo de los tipos de APPs o las variedades que pueden haber, la gama de mecanismos de APP que se pueden utilizar en infraestructura social. Este es un ejemplo del caso de salud. La idea es ver cómo de izquierda a derecha vemos un mayor nivel de servicios o funciones que se le encargan al concesionario. En un nivel más básico, el inversionista privado diseña y construye la infraestructura hospitalaria y opera y mantiene las instalaciones según las condiciones de la autoridad, del encargo de la autoridad pública, ¿no? Y esto incluye la construcción, equipamiento, mantenimiento y servicios no clínicos. En un siguiente nivel se le puede incluir también el equipo médico y en un tercer nivel se puede incluir también servicios clínicos y en un nivel más avanzado o complejo se le puede encargar la provisión integral de los servicios, ¿no? Ese es el nivel, en este caso el nivel 4, donde el concesionario privado construye y gestiona un hospital y también se encarga de los centros de atención primaria adscritos para determinada área, ¿no? Creo que la idea es ver que hay distintos esquemas que se pueden utilizar, depende de cuál es el nivel de servicio que queremos encargarle al concesionario. Esta diapositiva es un pantallazo de la cartera, del portafolio de proyectos que tenemos en Proinversión asociada a infraestructura social. Como ven, aquí hay un corto y un largo plazo. En el corto plazo son los proyectos que ven en burbujas, ya sea verde o amarillas. Aquí hemos juntado todos los proyectos que pertenecen ya sea a infraestructura de proyectos de salud, de educación o de agua y saneamiento. Como ven, en el corto plazo tenemos proyectos de agua y saneamiento importantes como es Obra de Cabecera, los hospitales de salud de Piura y Chimbote, y también tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado y proyectos de educación. Lo que nos estamos fijando como meta es sacar adelante algunos proyectos de este tipo de esta cartera social y dejar avanzada una cartera madurada para seguir ejecutando en los siguientes años, ¿no? Al lado derecho ven esa cartera social representativa que se viene germinando ya desde hace algunos años y que nosotros seguimos avanzando. La cartera que está al lado izquierdo es esa que está más madura, que creemos que se pueden alcanzar hitos importantes de acá a mediados del próximo año. En el caso de la cartera del sector educación, la idea es, vemos que tenemos 47 colegios en 6 paquetes por poco más de 600 millones de dólares aproximadamente. Solo en Lima tenemos colegios cuya infraestructura está expuesta a riesgo de colapso, ¿no? Y para evitar daños a la integridad de los alumnos, se está trabajando estos proyectos
se está buscando desarrollar nuestra infraestructura educativa en 41 colegios en Lima, en los distritos de Villa María del Triunfo, Ate, Comas, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Juan del Lurigancho, que busca beneficiar a una población estudiantil de más de 80.000 alumnos. Al mismo tiempo, se tiene contemplado desarrollar los colegios de alto rendimiento en Cusco, Pasco y Huancavelica, con una inversión cercana a los 200 millones de soles. Este es el paquete conocido como COAR Centro. Esta agenda es ambiciosa. Estos son los primeros colegios que saldrían bajo un esquema de APP y creemos que podemos alcanzar hitos importantes de acá a mediados del próximo año. Esta diapositiva es representativa, resume las características del proyecto COAR Centro. Como decía, junta los proyectos COAR, los colegios de alto rendimiento en Pasco, Huancavelica y Cusco. Se trata de un contrato a 20 años con un monto de inversión de 61 millones de dólares. Estamos apuntando a declarar de interés a fines de este año, ¿no? En la cartera de educación, en la cartera en salud, tenemos tenemos varios proyectos, algunos más avanzados que otros. Los más avanzados son los hospitales de salud de Piura y Chimbote, por un monto cercano a los 250 millones de dólares, solo estos dos hospitales. En total hay una cartera que supera los 1.000 millones de dólares, casi 1.300 millones de dólares, que incluye la gestión integral de residuos sólidos, y el Hospital Militar Central y el Hospital Hipólito Unanue. Hay otros 3 proyectos de operación y mantenimiento de hospitales e institutos en Lima. Nuestro objetivo es avanzar con los hospitales de salud y Chimbote y adjudicarlos hacia mediados del próximo año. Creemos que hay mucho potencial y mucho por hacer usando esquemas de APP para desarrollar la infraestructura del sector salud. Como mencionaba, el caso, esta diapositiva resume algo de la información sobre los hospitales de Piura y Chimbote. Como le decía, son 250 millones de dólares. Estamos apuntando a convocar el proyecto hacia inicios del próximo año. Esta es una iniciativa estatal cofinanciada y el contrato sería a 20 años. Estos hospitales instalarían cerca de 500 camas al alcance de más de 900.000 beneficiarios en la zona. Con respecto a la cartera de agua y saneamiento, en el sector tenemos una cartera de 9 proyectos por poco más de 2.000 millones de dólares, cerca de 2.000 millones de dólares. Esta cartera incluye el proyecto Obras de Cabecera, que asegurará el abastecimiento de agua potable en los distritos de Ate, Santa Anita, La Molina, Pachacamac, con una inversión aproximada de 600 millones de dólares. Ese proyecto va a mejorar la calidad de vida de más de 1.500 millones, de 1,5 millones de habitantes a lo largo de la vida del proyecto, ¿no? Asimismo, contamos con un paquete de cerca de 8 plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional, con una inversión aproximada de 1.100 millones de dólares, ¿no? Estos son proyectos que permitirán tratar adecuadamente los desagües y evitarán la contaminación de ríos, lagos, salvaguardando la salud pública y, bueno, los ecosistemas de las zonas. De esa manera se espera beneficiar a más de 4 millones de habitantes en distintas provincias del país. Como ven, acá la idea es estamos apuntando a adjudicar proyectos obras de cabecera
antes de acá a mediados del próximo año, y dejar avanzada un paquete de plantas de tratamiento de aguas residuales en otras regiones del país. Para esto estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda para desarrollar o contratar un PMO que apoye al sector durante la etapa de formulación y lo acompañe en la etapa de estructuración y eventualmente en la de ejecución del proyecto. Esta diapositiva resume la información de la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado. Esta es una planta relativamente pequeña, el monto de inversión es de 57 millones de dólares. A un plazo, la idea es estructurarlo de manera que sea un contrato a 22 años. Pero obviamente el impacto en la zona es grande, ¿no? La fecha estimada de adjudicación es hacia segundo trimestre del 2021. Algunos comentarios finales con respecto a la cartera de APPs en proyectos sociales. Creo que, como mencionábamos al inicio, la actual coyuntura ha renovado el sentido de urgencia de avanzar con el desarrollo de infraestructura social. Es claro que las APP pueden jugar un rol importante en cerrar de manera efectiva estas brechas de infraestructura social. Tenemos una serie de lecciones aprendidas. Se ha avanzado en la estructuración de estos proyectos. Tenemos una cartera encaminada y con hitos que creemos alcanzables. Es cierto que ha tomado tiempo germinar esta cartera, más de lo que yo creo se preveía en un inicio. Probablemente hay espacios de mejora en el sistema, pero estamos ya cerca de adjudicar yo diría, algunos de estos proyectos que se vienen trabajando con un esfuerzo grande tanto por parte del sector como por parte del Ministerio de Educación, de Salud, del sector vivienda, también obviamente el sector privado en el caso de las iniciativas privadas y por supuesto de proinversión, ¿no? En la estructuración de estas APPs de infraestructura social se están incorporando mecanismos nuevos como el pago por disponibilidad a fin de maximizar los beneficios de las APPs. Creemos que este es un aspecto muy, muy positivo. Y también se está efectuando un impulso en la gestión que permita una mayor rapidez y predictibilidad en los procesos, tanto en preinversión como en los sectores. En ese sentido, estamos trabajando internamente para el fortalecimiento de preinversión y con el uso de herramientas de control y monitoreo que permita hacer un seguimiento un poco más fino de los procesos, de los proyectos en nuestra interacción con los sectores, con el MEF, con el regulador, con la Contraloría. Estamos trabajando con algunos sectores como les mencioné, con la contratación de PMO que les ayude a avanzar con un paquete de proyectos en la etapa de formulación. Y estamos buscando aprovechar este empaquetamiento no solo por el lado de la formulación, sino también ya en la etapa de estructuración. Creemos que hay espacios para empaquetar algunos proyectos, como es el caso de los colegios en riesgo, donde estamos considerando asignar el paquete a un asesor integral para aprovechar economías de escala y también aplicar lecciones aprendidas de
estructuraciones que estamos llevando a cabo en algunos casos más avanzados, ¿no? Eso es lo que yo tengo por compartir ahora, por ahora, pero bueno, encantado de discutir y bueno, y creo que ahora va a ser interesante escuchar también la presentación de Javier, porque creo que ese es uno de los casos icónicos de infraestructura hospitalaria desarrollado bajo esquema APP. Muchas gracias, Rafael. Ahora le damos pase a Javier Sáenz. Adelante, Javier. Bienvenido. Vale, pues, como decía, buenas noches. Gracias a la Universidad del Pacífico por la invitación y por tener la oportunidad de hablar de estas experiencias que para IBT pues, nos sentimos especialmente orgullosos. Y bueno, el propio Rafael Ugaz ha comentado y ha dicho que es un caso de éxito. Javier, discúlpame, ¿podríamos poner la presentación en... Ahí se ve, en pantalla completa. Ah, vale, perdón. Gracias. Bueno, para entrar un poquito en contexto y hablando de cómo está estructurado el contrato, Esalud firmó 2 contratos de asociación público-privado con 2 sociedades de propósito especial, que son Callao Salud SAC y Bella María del Triunfo Salud SAC. Estos contratos, los alcances que tenían era a través de un derecho de superficie que otorgaba Esalud, que el concesionario diseñara, construyera, equipara y luego operara bajo modalidad denominada bata blanca estos complejos hospitalarios durante 30 años. Y hablo de complejos porque incluyen tanto hospital como centro de atención primaria. A cambio de ello, Salud lo que hacía como esquema de retribución es financiar la infraestructura durante 15 años y luego, a partir del periodo de inicio de la operación, que llevamos ya 6 años, lo que paga es la operación y mantenimiento a través de un capitado por cada paciente adscrito a los complejos. Los adscritos son asegurados de Salud, con nombre y apellidos, que hay 250.000 en cada uno de los complejos. Este esquema, ¿qué es lo que hace? Que el hospital o el complejo nunca deja de tener carácter público, en el sentido de que la financiación, como he dicho, es pública, la propiedad, no solamente del terreno, sino de todos los activos que se construyen y el equipamiento son también públicos, y la financiación y la supervisión son públicas. Lo único que es privado es la prestación a través de un operador, pero por ello no deja de perder en ningún momento el carácter de hospital público. Y luego, pues bueno, como comentario, estas 2 APPs han sido catalogadas por el IFC entre las 10 mejores APPs en mercados emergentes de América Latina. Unos pocos tips más para dimensionar estos proyectos. Tienen más de 500 camas hospitalarias instaladas. Hay más de 4.000 colaboradores, tanto directos como indirectos, trabajando en estos proyectos. Y a nivel de área construida estamos hablando de 25.000 metros cuadrados por complejo. Como decía antes, es un pago capitado anual y es importante este concepto porque yo creo que es uno de los factores de éxito de estas APPs. Al final, los intereses están alineados entre Salud y el concesionario. Nosotros no ganamos más por prescribir más. Nuestro objetivo y donde tenemos mayor rentabilidad es que la población esté sana, que en el fondo es el objeto social de la propia Salud, que sus adscritos estén sanos. Y en el caso de que tengan que hacer uso de las infraestructuras hospitalarias, pues que reciban un servicio de calidad. Entonces, no tenemos ningún tipo de pago por actividad, todo lo contrario. Y las premisas pues, son la calidad y la seguridad en la atención. Estos son algunos de los datos de actividad. También simplemente para dimensionar un poco la operación de los hospitales, están extraídos de la memoria de actividad que se informan y son públicas del año 2019. Y como veréis, pues bueno, en muchos de ellos no hay grandes diferencias entre el Barton, que está en Callao, y el Cailín, que está en Villa María del Triunfo. Y hay otros, como puede destacar, las pruebas de laboratorio, donde hay muchísima mayor demanda en Callao, o el número de partos, que es sensiblemente superior en Villa María.
Esos son simplemente pues, factores sociodemográficos y carácter epidemiológico de cada una de las zonas. Como concesionario, nosotros ¿qué objetivos nos marcábamos? Y si os fijáis en estos cuadros que son los principales, siempre tienen el enfoque en el paciente. Pues nos marcamos estos 4 objetivos que son medibles y cuantificables, pero basados en 3 pilares fundamentales. Por un lado, la gestión clínica. Segundo, apoyarnos en la tecnología. Y el tercero, el capital humano, los recursos humanos, que son fundamentales. Con todo ello, trabajamos para conseguir estos 4 objetivos. Atención oportuna, ¿a qué nos referimos? Primero, que en contrato tenemos una serie de indicadores de producción que nos exigen alcanzar pues, niveles, determinado plazo de tiempo para una consulta o para una cita, determinados días máximos para una intervención clínica. Entonces, nosotros no solamente cumplimos esos indicadores, que están supervisados contractualmente por una supervisión que tiene contratada de salud, sino que encima nos marcamos objetivos más ambiciosos de disminuir esos plazos. Atención oportuna puede ser también, por ejemplo, el tener 0% de desabastecimiento. Tenemos un 99.9% de medicamentos abastecidos a través de una central de compras propia y una plataforma logística que aseguramos la disponibilidad de los medicamentos para los adscritos. Calidad en la atención, que sería el segundo objetivo. Esto es una premisa hasta el punto de que hemos llegado a certificar con la ISO prácticamente todos los procesos de apoyo al diagnóstico y al tratamiento. Seguridad del paciente. Son los primeros centros, sobre todo en atención primaria y en unidad domiciliaria, que han sido certificados por la ION Commission. La ION Commission es la principal certificación internacional de salud y que tiene puesto el foco en la seguridad del paciente, con lo cual nos han certificado en base a ese criterio. Y luego la satisfacción del paciente, pues tenemos también unos niveles muy altos de exigencia, marcados contractualmente y que son medidos a través de una consultora independiente. A día de hoy, pues podemos decir que son los 2 hospitales públicos más valorados en el país. Y con estas premisas, ¿cómo hemos enfrentado el COVID-19? Pues lo primero que hicimos, y creo que es un poco ejemplo de flexibilidad y de gestión privada, es reorganizar la gestión. Se cambió la estructura tradicional y se designó un equipo director conformado por especialistas epidemiológicos y por los directores de los complejos, que son los que han marcado la pauta a seguir y han tenido capacidad ejecutiva para afrontar esta pandemia. A partir de ahí, pues bueno, hemos implantado desde el Plan de Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional, que son las siglas que veis ahí de SPI, que es una serie de directivas internacionales de buenas prácticas para evitar contagios ante situaciones infecciosas como la que estamos viviendo. Luego hemos establecido planes de contingencia y de suministros básicos para activarlos en aquellos momentos en los que nuestras capacidades resolutivas estaban siendo ya desbordadas. Hemos podido activar estos planes de contingencia y la verdad es que nos han servido para poder seguir prestando el servicio. En emergencias se estableció un triaje respiratorio en el cual, a través de triaje, cuando llegaba algún paciente con síntomas de COVID, automáticamente pasaba a un proceso paralelo a través de especialistas y que tuviera un flujo diferenciado del resto de la actividad del hospital. Pues, claro, hay que entender que no se cerró el hospital o los complejos para el COVID. Hubo que seguir dando asistencia, sobre todo a través de emergencia, a todo lo que llegara. Luego, teleasistencia. Esto ha sido una cosa de la que estamos muy orgullosos y de la que ha sido posible gracias a uno de los pilares que os decía anteriormente, que es la tecnología. Al final, la teleasistencia no es solamente un programa como Zoom o el Teams y estar en contacto con el paciente. A través de la historia clínica electrónica, nuestros profesionales, incluso en remoto, si tenían que estar en cuarentena, han podido estar en contacto con sus pacientes y reprogramar citas que hubieran sido presenciales, hacerlas en remoto.
esto nos ha permitido tener una continuidad asistencial que no ha postergado la actividad ordinaria de los hospitales, que al final acabaría provocando un colapso el día de mañana, cuando se reactivaran todas esas citas que se han ido posponiendo. Y luego un call center reforzado, ya de por sí tenemos un call center bastante potente, conformado con compañeros con discapacidades, y lo hemos reforzado en este periodo, pues como también ha habido que restringir las visitas a los hospitales, pues era la única manera de poder mantener informado a los familiares de los pacientes. Se ha intentado en todo momento tener el trato más humano posible, incluso se implementó un sistema de vídeos en los cuales nuestros compañeros pues, enseñaban a los pacientes ingresados de sus familiares. Y esto ya por acabar son unas breves cifras de cuál es el estado de situación, el resumen de solo la actividad de los complejos en cuanto a COVID-19. Hay algunas cifras que son diarias y otras que son el acumulado desde marzo hasta el 25 de agosto, que es cuando hemos cerrado este slide. Básicamente son 10.500 intervenciones en pacientes con incidencia COVID, de los cuales pues, hemos podido recuperar y enviar a su domicilio pues, 8.100 prácticamente y 2.100 decesos. Las cifras no son ni buenas ni malas, ahora mismo son solamente cifras. Habrá que esperar al final de toda esta pandemia, sincerarlas y poder contrastarlas con el resto de actividades de hospitales públicos. Esto, bueno, pues es un poco de ejercicio de transparencia, es el reporte que nosotros mandamos diariamente a las autoridades sanitarias y, bueno, queríamos mostrarlo también para que veáis la incidencia que puede haber tenido en nuestros hospitales. Me pidieron que fuera breve, espero haberlo conseguido. Muy bien, muchas gracias, Javier. Ahora le vamos a dar pase a Cristi García Godós. Adelante, Cristi. Muchas gracias. Listo. Buenas noches con todos. Antes que nada, agradecer a la Universidad del Pacífico, a FIN, por la invitación para poder comentar tan importantes presentaciones. Sobre todo, felicitar, creo yo, a Rafael por la gran iniciativa que está tomando en agilizar los procesos de promoción de la inversión privada en proyectos que lamentablemente han venido rezagados por tanto tiempo, ¿no? Creo que el COVID realmente, como bien se ha dicho, ha evidenciado la fragilidad de todos nuestros sistemas, tanto de salud como de educación, y nos plantea retos interesantes, importantes, pero sobre todo que tienen que hacerse y realizarse de manera rápida, efectiva, tomando las decisiones oportunas y sobre todo pensando en el largo plazo, ¿no? No pensando solamente en cómo voy a solucionar el problema de ahora, sino cómo voy a solucionar los posibles problemas, o voy a tener en todo caso proyectos o infraestructura que esté en capacidad de enfrentar situaciones tan complejas como las que ahora vivimos en un futuro, y las APPs en efecto son esa oportunidad, ¿no? Son los proyectos es lo que nos permite pensar hacia adelante y hacia futuro qué debo de hacer, ¿no? Entonces las APPs son un mecanismo para poder volcar en la realidad aquellos planes que como Estado deberíamos tener, ¿no? En la coyuntura en la que la recaudación ha disminuido, los recursos del Estado están ampliamente comprometidos con todo lo que son el apoyo a la población, con las subvenciones, etcétera. Las APP se constituyen efectivamente en un mecanismo para reactivar la economía del país, ¿no? Porque en la medida que se puedan ejecutar obras, que nuevamente haya empleo, que se genere empleo en el Perú, entonces van a haber ingresos y van a poder reactivarse realmente la economía, y creo que esa es la oportunidad que las APPs nos dan. Pero son proyectos que, si bien es cierto, están ahorita muchos en cartera, son proyectos que llevan varios años, y entonces nos toca pensar y cuestionarnos, creo yo, el porqué de esas demoras, ¿no?
todos reconocemos definitivamente que las APPs han sido un ejemplo, han sido una muy buena herramienta de crecimiento y de desarrollo en el país, ¿no? Perú tiene más de 20 años, si no 25 años, realizando proyectos de APPs. Se han llevado adelante procesos muy exitosos que lamentablemente en los últimos años se han venido desprestigiando por conductas inadecuadas, deshonestas de parte de algunos funcionarios públicos, ¿no? Que no son la mayoría, sino que son la minoría, pero lamentablemente esa minoría es la que ha ensombrecido el proceso de APPs en el Perú en general. Proinversión ha sacado adelante muchos proyectos muy exitosos, muy buenos. Los ejemplos son, por ejemplo, los puertos, el Terminal Norte, el Terminal Sur, el mismo puerto de Salaberry, el teleférico de Cuela, la línea 1, la operación de la línea 1 del Metro de Lima, los ferrocarriles sur, suroriente, norte y del centro, y las carreteras que son varias, entre cofinanciadas y autosostenibles, ¿no? Además de todos los proyectos en activos que también se han desarrollado. Son experiencias exitosas que no debemos dejar de mirar y de aprender de ellas. Obviamente el sistema se ha ido adecuando en el tiempo, han ido mejorándose los procesos, han ido mejorándose las normas y todo el proceso obviamente ha ido perfeccionándose. Las cosas pueden ser mejor, totalmente de acuerdo, pueden ser mejor, sobre todo en aquellos proyectos de infraestructura social que ahora el país reclama tanto, ¿no? En aras justamente de mejorar esa reforma es que se establecieron y se dieron todos los cambios normativos que hemos venido experimentando desde el año 2008, ¿no? La 1012, 1224, 1250, la 1251, la 1362 que ahora tenemos y el reglamento. Todos estos procesos han ido modificando, han ido aclarando, han ido perfeccionando los roles y las actividades que debe de realizar cada una de las entidades que participan en el ahora sistema de promoción de la inversión privada, ¿no? Mi punto de vista y mi opinión muy particular es que lamentablemente con todo este proceso de adecuación, que obviamente nos estamos adecuando a la OCDE y demás, lamentablemente Proinversión ha ido enfrentando una merma en sus facultades y en sus posibilidades de toma de decisiones que ha hecho que los procesos sean más lentos y probablemente no sean tan eficientes sus procesos como todos hubiésemos querido, ¿no? Entonces, acá hay un tema importante que resaltar. Necesitamos un Proinversión y creo que en esa línea está la dirección actual de Proinversión, un Proinversión fuerte, bien estructurado, con buenas capacidades, bien asesorado, que permita tomar decisiones rápidas y efectivas a la luz de la situación actual, ¿no? Y pensando no solamente en lo que viene ahorita, en lo que tenemos aquí en el corto plazo, sino pensando, como siempre digo, en el largo plazo, porque el Perú no es el Perú de hoy y de mañana, el Perú es de acá a 20 años y el Perú que va a tener mi hijo y van a tener mis nietos, ¿no? Entonces tengo que pensar en eso. Los múltiples cambios normativos que han habido, definitivamente han generado bastante incertidumbre en los procesos en general, incertidumbre en las autoridades, en los funcionarios que tenían que tomar decisiones, y lamentablemente esas incertidumbres han generado retrasos. Esos retrasos han costado, y nos han costado a todos, nos han costado a nosotros como usuarios que no tenemos la infraestructura adecuada ahora, le está costando a los estudiantes de esos COARES, de esos colegios, necesarios en Huancavelica, en Lima, etcétera, cuyos proyectos han estado en cartera desde 2015, si no me equivoco, a los pacientes de Piura y Chimbote, que no tienen los hospitales que deberían haber tenido. ¿Por qué? Básicamente, considero yo que en muchos casos ha sido una falta de voluntad política en la decisión de asumir un proyecto de APP. Porque un proyecto de APP demanda definitivamente un liderazgo, y el liderazgo tiene que venir de las más altas autoridades. En la medida que la alta autoridad esté comprometida y crea en el sistema, entonces en esa medida el proyecto va a salir. Y a manera de anécdota, yo puedo comentarles que cuando trabajaba en Proinversión, el funcionario o el director estaba totalmente
encantado con el deseo de desarrollar un sistema de APP, sacar un proyecto, un hospital con APPs, etc. Lamentablemente, el ministro de turno, en su momento, no le parecía el sistema y retrasó todo el proyecto. Si uno tiene un ministro en contra de un proyecto, definitivamente el funcionario, ni de Proinversión, ni el funcionario o el director de ese ministerio, va a poder hacerlo cambiar de opinión, y lo único que queda es esperar a tratar de convencer al ministro o esperar a que cambien al ministro para ver si se tiene un poquito más de suerte y se puede sacar adelante un proyecto con APP. Este tipo de situaciones no son nuevas. Creo que la mayoría de gente que en algún momento ha trabajado en el sector, ha trabajado en Proinversión o que ha dirigido, ha tratado de presentar una APP, lo ha vivido y lamentablemente eso pasa. Entonces, para mí lo más importante, un elemento básico y fundamental es que para que una APP tenga éxito, se requiere el total compromiso de las autoridades del sector, el total compromiso y el apoyo de quienes tienen que tomar las decisiones. El ejemplo, por ejemplo, del desarrollo, se hace mucho énfasis ahorita al tema de los Panamericanos, que fue un proyecto exitoso. Efectivamente, fue un proyecto exitoso, porque se tenía el compromiso y la voluntad y la confianza de las altas autoridades para que el proyecto salga adelante. Si no hubiese tenido eso, muy probablemente el proyecto no hubiese tenido el éxito que tuvo. Entonces hay que tener eso bien en cuenta. ¿Qué más? Si la autoridad está comprometida, entonces el proceso va a fluir y vamos a lograr sacar adelante los proyectos, y lo más importante, vamos a ahorrar importantes costos para el Estado, que todo cuesta. Un mes de retraso es un mes de costos sociales, es un mes que la población no tiene el servicio, estamos hablando de meses, sino de años, 5 años que no hay colegios, 5 años que no hay hospitales, etcétera. Todo eso es un costo social. Entonces, cuando yo evalúo un proyecto, cuando tomamos en consideración los proyectos, no solamente tengo que buscar el proyecto perfecto, como digo yo, sino también que tengo que buscar qué va a pasar o cuál va a ser el costo de no hacer o no tomar la decisión ahora. Eso es algo que sí deben de tomarse en consideración, que todos los funcionarios deben tomar en consideración al momento de tomar sus decisiones. Un elemento importante que se critica y que está así rápidamente chequeando algunos de los comentarios en el chat, que se critica mucho, es las demoras en los proyectos, ¿no? Se dice que los proyectos se demoran o que las demoras en los proyectos se atribuyen en muchos casos a que el contrato que revisó en su momento el sector, que revisó el MEF y que revisó Proinversión es malo, que porque el contrato es malo, entonces hay retrasos. Y creo yo que no necesariamente eso es cierto. No existe contrato perfecto, ¿no? La teoría nos dice que no existe un contrato perfecto. Todo es perfectible y en un contrato no se pueden prever todas las diferentes situaciones que pueden darse en el día a día. Entonces el contrato tiene que ser suficientemente amplio, dejar ciertas libertades para que las partes puedan solucionar de manera amigable, dentro de la ley, obviamente, las diferencias que pudiesen tener, ¿no? Entonces, y además, lamentablemente, es más fácil siempre decir el contrato es malo, por tanto es culpa de Proinversión, porque hace malos contratos, pero no se ve la paja en el ojo propio, ¿no? O sea, no se ve que probablemente el problema no es un problema de contrato, sino es un problema de gestión de parte del Estado, de las entidades del Estado o del concedente en la toma o en la administración de los contratos. Entonces, la mala gestión en la solución de un problema en el sector puede generar retrasos considerables e importantes en los contratos, ¿no? Pueden interpretar una cosa mal, pueden interpretar que la columna debió medir 1 metro y no podía medir 1,5 metros o 90 centímetros, etcétera. Entonces, cuando nosotros tomamos en consideración el hecho de que muchos de los contratos en APPs son contratos a suma alzada, se deben de permitir esas flexibilidades para que el concesionario pueda de alguna forma adecuar o a tener optimizaciones en su proyecto inicial sin generarle, obviamente, ningún recurso o demandar ningún gasto adicional al Estado y, sobre todo, sin modificar
los niveles de servicio que se ofrecen o que se establecían en el contrato. Eso es básico. Entonces, la idea fundamental en un contrato es que justamente esté claramente establecido cuáles son esos niveles de servicios que se quieren, ¿no? Debemos pensar mucho en la operatividad, en la funcionalidad de la obra, pensar en que lo que necesitamos es que la obra esté operativa. Que yo a veces lo pongo de ejemplos en mis clases, que si la pared es roja o es amarilla es indistinto, es una pared y la pared tiene que ser resistente a sismos de 7 grados. Perfecto, eso es lo importante, no me importa el color, me importa que sea resistente, ¿no? Como os digo, no existe contrato perfecto, no se podemos prever todos los problemas o situaciones que puedan ocurrir. El tema es tener en cuenta el tiempo que me demoro en lograr el proyecto perfecto es el tiempo que resto bienestar a la población. Cualquier retraso es un costo social. La mayoría de los proyectos no los consideramos. Cuando a veces trabajamos de parte del Estado, no consideramos el costo de la demora. Cuando vamos al sector privado, el costo de la demora en la ejecución de un proyecto o en la aprobación o en la formulación de un proyecto sí es considerable, porque si tengo empresas de primer nivel como los que nosotros estamos buscando en el Estado, para el Estado peruano, para que trabajen con el Estado peruano, esas empresas tienen un equipo contratado que está permanentemente atento. Mientras más se demora el proyecto, más costos para el privado. Y eso es desde el punto de vista de costos. Y desde el punto de vista de proyecto, en propiamente dicho, todos los estudios, mientras más retraso haya, significa que los estudios necesitan actualizarse. Y significa que vamos a entrar a un círculo de cada 2 años, cada 3 años, actualiza el nivel de demanda, el estudio de demanda, actualiza el estudio de tal, estudio de, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso va sumando y va sumando para el privado, en el caso de las iniciativas privadas, o para el propio Estado, en caso de las iniciativas públicas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tomar en consideración. El tiempo les cuesta. Un tema importantísimo que yo, desde mi experiencia, considero que se tiene que trabajar muy cercanamente es el tema de la coordinación entre las entidades. Como bien dijo Rafael, en un proceso de APPs, de acuerdo a las normas actuales, existen una serie de entidades que tienen que participar, que tienen que tomar decisiones en el marco de sus propias atribuciones y de sus propias competencias. Si es así, entonces tiene que haber un diálogo constante entre las diferentes entidades a efectos de mantener una coherencia o evitar la asimetría de información entre ellas, de manera que se genere una confianza entre ellas y se pueda solucionar de manera rápida cualquier controversia o cualquier diferencia que pueda haber sobre un contrato o sobre una interpretación, ¿no? Obviamente, siempre respetando las competencias de cada uno, ¿no? Mal haría, por ejemplo, Proinversión en definir cuál es la tarifa de un proyecto. Puede establecer una tarifa o cuál es el método de, muy bien, lo va a proponer y finalmente quien opina sobre la tarifa y el esquema tarifario y demás y la opinión relevante es de OCITRAN o del regulador. Entonces hay que respetar las competencias de cada entidad. La coordinación es básica, es importante. En estos días hablamos mucho de la posibilidad de desarrollo de los convenios de gobierno a gobierno, como dije hace un momento. Es una excelente oportunidad para agilizar procesos y las tomas de decisiones. Pero repito, en la medida que no tengamos normas claras, estándares a exigir, esquemas claros, este mecanismo va a fracasar. Entonces, a veces, si nos ponemos a pensar en lo que ha ocurrido con las iniciativas privadas en educación, que han tomado más de 5 años, en salud más de 5 años, desde 2013 algunas, 2015 hasta ahora, y que todavía continúan en formulación, entonces hay que preguntarnos por qué todavía están en formulación. En algunos casos era como consecuencia de que las normas que debían regular o los estándares o los criterios básicos para la creación de una infraestructura, para la construcción, la ejecución de un proyecto, no existían. Y se han demorado 5 años en finalmente sacar esos criterios para poder sacar adelante. En algunos casos y en otros casos todavía se sigue esperando tener los lineamientos claros para poder ver.
Acá hay un tema importante, es que muchas veces el tema de la institucionalidad en las entidades del Estado es lo que afecta el desarrollo de las tomas de decisiones. Necesitamos cierta continuidad en los procesos y por eso probablemente sea más importante que se continúe o que los procesos de administraciones público-privadas mantener una cierta continuidad en el trabajo, pero sobre todo un empoderamiento desde las más altas entidades. Ahora, cuando hablamos de APPs sociales, ahora en el tiempo después del COVID, el COVID, como dije, nos ha evidenciado la necesidad de repensarnos, ¿no? De repensar cómo vamos a hacer esas APPs. ¿Cómo voy a hacer una APP en salud, por ejemplo, o en educación? Ahora, en educación he visto algunos proyectos, por ejemplo, de PRONIET, que tiene proyectos muy interesantes, desarrollo de infraestructura. Muy bien, pienso en la infraestructura propiamente dicho, pero no debo quedarme en la infraestructura, tengo que ir un poquito más allá, tengo que pensar en la infraestructura más la operación futura, porque ese colegio, donde sea, donde esté, no va a prestar servicios solamente 5 años, va a prestar servicios durante los siguientes 15 años, que es más o menos el periodo de vida, ¿no?, de una infraestructura educativa. Y esos servicios tienen que ser buenos, o sea, no puede ser un colegio estrenado y que al mes no tenga agua o que las cosas estén mal. Entonces, hay que garantizar la operación y el mantenimiento porque es lo básico que necesitan nuestros estudiantes. Y además, ahora no solamente tengo que pensar en la infraestructura, tengo que pensar en aquellas facilidades que voy a tener que darle a mis estudiantes para que mañana, si vuelve a haber una pandemia, puedan estar conectados, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas adicionales que poco a poco vamos a tener que ir incorporando en los procesos. Y en el caso de salud, es básico y el ejemplo que puso Javier de la telemedicina, del continuar con los servicios a sus pacientes a través de las llamadas, de las videoconsultas, etcétera, es algo que se tiene que implementar y seguir desarrollando e incorporando, porque es una forma también de facilitar los servicios de salud y de calidad a nuestros usuarios. Saneamiento es básico, definitivamente. El tema fundamental acá, creo yo, es que los proyectos pueden tomar mucho tiempo en su formulación. Están tomando mucho tiempo en su formulación. Tenemos que acortar esos tiempos de formulación para pasar rápidamente a la siguiente fase de estructuración. La estructuración tiene que ir también de manera ágil para poder en un mediano plazo, corto plazo, en 2 años, 3 años, 2 años máximo, tener el proyecto adjudicado iniciando la ejecución de las obras, ¿no? Sobre todo pensando, como yo siempre digo, pensando en largo plazo. Tengo que pensar acá de mediano y largo plazo. Las APPs no me van a solucionar el problema de aquí a mañana. Las APPs me van a solucionar el problema de aquí a los siguientes 20 años. Entonces tengo que pensar y ver con una mirada de largo plazo ese tipo de iniciativas, infraestructuras y demás. Entonces ahí se demanda definitivamente de Proinversión, de las diferentes entidades del Estado, una visión conjunta, ¿no? El Plan de Infraestructura Nacional es una excelente oportunidad, es un primer comienzo de ver el Perú hacia adelante, pero a ese plan, como el mismo plan lo reconoce, le falta la siguiente fase, la operación, el mantenimiento. Hay que incorporar todo ese tipo de actividades que son necesarias, porque de nada me sirve una carretera linda ahora si en 10 años no va a estar operativa, ¿no? Entonces, esas son las cosas que creo yo que son relevantes, importantes, tomar en consideración a partir de ahora, de las nuevas iniciativas que se puedan estar dando y de los cambios, en todo caso, organizacionales que pueda tener Proinversión, y sobre todo a partir de las necesidades que ha evidenciado el COVID que nuestro país tiene, ¿no? Eso sería lo que yo tendría por ahora para compartir. Quedo atenta a cualquier comentario posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristi. Ahora le damos pase a Roberto Urrunaga. Adelante, Roberto, bienvenido. Nuevamente, buenas noches. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Y viendo? Tuve un problema de desconfiguración. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Perfecto, gracias. Ok, gracias.
Bueno, Cristi ha sido muy amplio sus comentarios y ha tocado varios de los temas que yo pensaba mencionar. Creo que suscribo la gran mayoría, si no la totalidad de las cosas que he mencionado. Así que trataré de concentrarme en otros puntos y quizás luego regreso a algunos aspectos también específicos de la estructura y funcionamiento de Proinversión y otras instituciones. A ver, en primer lugar, quiero poner un poco de perspectiva de qué estamos hablando. La presentación de Rafael, ¿no es cierto? Creo que ha sido muy clara en que sí hay proyectos en infraestructura social que está manejando Proinversión. Hay otros que se están efectivamente ideando, digamos, en fase preliminar, y eso se trata, ¿no es cierto? Que efectivamente no solamente en este sector, sino todos los proyectos que se manejen de infraestructura, efectivamente, digamos, vayan cumpliendo determinadas etapas y permanentemente, ¿no es cierto?, estemos, ¿no?, ideando nuevos proyectos, ¿no? Como se ha mencionado, hay que trabajar en largo plazo y no puede ser que estemos, digamos, preocupándonos solamente por determinados periodos, ¿no?, gubernamentales, y entonces cuando llega, digamos, el nuevo gobierno y eventualmente llega una nueva cabeza a Proinversión, hay que ver, digamos, ¿no?, dónde hay proyectos para empezar a estructurarlos, y no es así, ¿no es cierto? Hay que seguir trabajando para los que vengan, ¿no? Pero entonces, a pesar de que existe una cartera interesante de proyectos que probablemente muchos no conocíamos, quiero poner, decía yo, en perspectiva eso, porque quiero concentrarme en los primeros minutos en mostrarle cuál es la brecha que tenemos en esos sectores. El año pasado, ¿no?, como parte de los insumos para justamente crear el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, el MEF, ¿no es cierto?, convocó a diversos cooperantes, ¿no? Uno de ellos fue el BID, entonces el BID contrató un estudio, entre otros, ¿no es cierto?, para la estimación de las brechas. Nosotros en la Universidad del Pacífico tuvimos la oportunidad de conformar un equipo y trabajar, ¿no?, codo a codo con el MEF, ¿no?, con los sectores, ¿no?, con el BID, para estimar esa línea de base, digamos, ¿no?, que sirviera justamente para definir, ¿no?, montos aproximados que dieran una luz para los próximos años, cuáles serían los montos de inversión requeridos, ¿no? Bueno, en el caso concreto de los tres sectores que ha mencionado Rafael, bueno, 4 si quieren, si separamos agua y saneamiento, más educación y salud, ¿cuáles fueron las brechas que encontramos nosotros en ese estudio que, paréntesis, se encuentra próximo a publicar el BID? En el caso de agua, ¿de acuerdo? Solamente acceso, voy a hablar solamente de las brechas a principio de acceso, ¿ok?, a agua. En este caso el indicador es porcentaje de la población con acceso al servicio básico. Existía una brecha del orden de los 7.3 billones con B alta, o sea, miles de millones, ¿no?, de dólares, ¿no?, en agua. 21.7 billones, es decir, 1.000 millones, ¿no?, en saneamiento, ¿ok?, o sea, porcentaje de población con acceso al servicio básico. 17.8 billones en el caso de salud, que además coincidía, ¿no?, o era muy cercana a la cifra que había estimado el propio MINSA para esa época también, que ellos hablaban en el MINSA de 16.000 millones de dólares. Bueno, nuestro cálculo fue de 17.8. Y en el caso de educación podría llamar la atención, apenas era 1.8 billones o 1.800 millones. Una cifra relativamente baja, pero en realidad mucho depende de cómo se mire el tema. Yo acabo de decir que es básicamente un tema de brecha de acceso, que en este caso, en el caso de educación, estaba medido o aproximado por porcentaje de población en edad relevante matriculada en cada nivel, ¿no?, de educación inicial, primaria y secundaria. ¿Okay? ¿Cuál es el tema en el caso de educación? Para entrar un poquito más en detalle, en el caso de educación, y esto es reconocido por no solamente el Minedu, sino por los expertos en educación, que efectivamente el problema en Perú no es tanto de acceso a colegios,
porque mal que bien ahí están, y eso se ilustra justamente con porcentajes muy altos de matrículas, de hecho de los más altos de la región en cada uno de los niveles educativos, sino el problema está principalmente en la calidad, como todos debemos saber, ¿no es cierto? La calidad de la gran, bueno, no sé si la gran mayoría, pero de muchos colegios, ¿no? Tanto en Lima como, ni qué pensarlo, en provincias, tienen realmente muy serias, muy malas condiciones de infraestructura, principalmente en lo que el propio sector define como funcionalidad y sostenibilidad, ¿no? A partir de un estudio que realizó el Banco Mundial también. ¿Ok? Entonces el problema no estaba tanto en la brecha de acceso, sino más bien en lo que podríamos llamar brecha de calidad. Si hablamos un poquito de temas de calidad, evidentemente no contemplando todas las aristas de calidad, porque podrían ser muchas y no teníamos acceso a toda la información. En el caso entonces de calidad educativa, el propio Minedo, a través de este estudio del Banco Mundial, estimó, ¿no?, que la brecha, o a partir de las cifras de ellos en realidad, porque hicimos algunos ajustes sobre las intervenciones que ya habían realizado el año 2019, la brecha es de aproximadamente 28.7 billones, ¿no? Entonces se ve que sí es una cifra importante, porque de lo que se trata en muchos casos es de tumbar colegios y volverlos a construir, sacarlos, ¿no?, de los terrenos donde están porque son inapropiados, ¿no?, están en zonas riesgosas, y en otros casos ampliarlos o mejorar sus instalaciones sanitarias, ¿no?, eléctricas y muchas cosas más, ¿no es cierto? Y si nosotros en el caso de saneamiento, agua y saneamiento, también incorporamos temas de calidad, que es acceso ya no solamente a agua potable, acceso ya no solamente a servicio de saneamiento, sino acceso a agua segura y a saneamiento seguro, con definiciones, digamos, estándares internacionales, pues entonces las brechas solamente por esos marginales, ¿no?, esos incrementales, estamos hablando de 17 billones en agua y 18, casi 19 billones en saneamiento adicionales. Entonces, estamos hablando de cifras realmente importantes y donde, de nuevo, es mejor tener proyectos en cartera que no tenerlos, pero todavía, ¿no es cierto?, estamos hablando de muy pocos proyectos para tratar de cerrar esa brecha, ¿no? Así que, sin duda, ¿no?, los sectores aquí tienen que trabajar más agresivamente y, evidentemente, solicitar a Proinversión su apoyo para trabajar más esto en términos APP. Evidentemente no todo va a ser APP, pero yo también confío mucho, ¿no?, en el esquema APPs, que en el caso de colegios, sobre todo por ser unidades, digamos, muy pequeñas, tienen que ser paquetes, como ya lo mencionaba Rafael, ¿cierto? No podemos empezar a pensar en estructurar colegios independientes porque así no terminamos nunca, ¿no? Tenemos que pensar en paquetes de colegios. Algo parecido podría ser en el caso de postas médicas, o incluso hospitales medianos, ¿ok? Y yo sería un poco más agresivo, ¿no? No lo mencionó, creo, Rafael, pero cuando yo en varias oportunidades tengo la oportunidad de conversar sobre este y otros temas similares, cuando yo hablo de empaquetamiento de proyectos, me refiero no solamente a proyectos del mismo tipo de infraestructura. Yo creo que tenemos que pegar el salto ya, ¿no es cierto?, y empezar a estructurar infraestructuras de diversos tipos, ¿no es cierto?, por las complementariedades que hay en las infraestructuras, ¿no? Hay muchos papers publicados aquí y en otras partes del mundo que demuestran que, evidentemente, la suma de los beneficios de proyectos de infraestructura independientes, ¿no es cierto?, es mucho menor, ¿no es cierto?, que los beneficios de poner en ejecución y poner en práctica proyectos de manera conjunta, ¿no? Entonces, educación más salud, más carretera, más telecom, ¿no es cierto?, más energía, etcétera, ¿no? Sobre todo si hablamos de intervenir en zonas alejadas, ¿no es cierto?, donde evidentemente por un tema de escala también justificaría hacer paquetes de proyectos de diferentes tipos de infraestructura. ¿Ok? Entonces, esa primera parte, digamos, quería mostrarla, ¿ok?, para que vean que en realidad hay mucho trabajo por hacer.
Ahora bien, si bien el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad en su primera versión, eso también debe quedar bien claro, no estamos hablando de un plan escrito en piedra, ¿no es cierto?, para 10 años, y entonces en el año 9 nos ponemos a pensar, bueno, se va a vencer el plan, tenemos que hacer uno nuevo. Claramente esa nunca fue la intención del MEF ni de nadie. Esto tiene que ser un plan vivo, ¿no?, que se va actualizando en función a las nuevas prioridades que van surgiendo, entre otras cosas, por coyunturas como la que tenemos ahora, ¿ok? Pero también porque quedó pendiente un tema que veo que por ahí está entre los asistentes Gabriel Daly, ¿ok? Y creo que lo mencionó él en un webinar anterior, donde yo fui parte del público, donde él ya esbozaba, ¿no es cierto?, que no solamente por el tema de la pandemia, sino efectivamente como una tarea que había quedado pendiente, la siguiente versión del plan no podría incorporar también, ¿no es cierto?, a los sectores sociales que no estuvieron inicialmente incorporados en ese plan. No porque no fueran relevantes, eso también quedó claro desde el principio, porque además sí se estimaron sus brechas, como se las acabo de mencionar, sino porque era más rápido, había más proyectos, ¿no es cierto?, por el lado de transporte, por el lado de energía, por el lado de telecom, incluso de saneamiento. Saneamiento sí está, ¿no es cierto?, en ese plan, pero no está en educación y salud. Y se dijo que de todas maneras, evidentemente, dada la relevancia de los temas, se iba a estar trabajando, ¿no?, en la estructuración de sus proyectos. Y de hecho, lo que nos ha mostrado hoy día Rafael es que sí se ha estado trabajando en eso. Pero lo que hay que hacer ahora es formalizarlo y meterlo, ¿no es cierto?, en una siguiente versión de este Plan Nacional de Infraestructura, lo cual nos va a forzar, ¿no?, a nosotros primero como sectores, salud y educación, ¿no es cierto?, bueno, si no los tengo en la cabeza, tengo que empezar a trabajar efectivamente esos proyectos, ¿no es cierto?, para que la brecha no quede en números, sino que efectivamente tengamos cómo atacarla y solucionarla, ¿no es cierto? Estamos hablando de servicios básicos, indispensables, y que, como bien decía Cristi también en su comentario, con la pandemia, creo que los dos sectores que más claramente, ¿no?, han mostrado, ¿no?, el pobrísimo nivel, ¿no?, de infraestructura han sido justamente salud y educación, ¿no? Entonces quería también precisar eso. Y quizás, para que ya no me gane el tiempo, un tema que valdría la pena evaluar, ¿no? Yo no tengo, digamos, la respuesta, no necesariamente lo que voy a decir es mi planteamiento, pero lo que importa es cada cierto tiempo salir de la caja y mirar si algunas cosas no están funcionando y estamos en pleno proceso de reestructuración de proinversión. Ojo, no solamente es la propia institución, ¿no?, la que está haciendo esfuerzos por mejorar su eficiencia. Entonces, bienvenido, digamos, esa iniciativa, sino que debe ser también, como se mencionaba, en su relación con los demás agentes participantes, ¿no? Y una primera cosa que podría no ser aparentemente tan relevante, que podría incluso haber pasado desapercibida en la presentación de Rafael, en su primera lámina él hace una precisión, creo que es la segunda o tercera precisión, que Proinversión está adscrita al MEF. Y entonces aquí probablemente me voy a pelear con algunos amigos del MEF, a quienes estimo mucho, pero quizás ahí está parte del problema, ¿no es cierto?, de la falta de una, no sé si mayor autonomía, fortalecimiento, no sé, de Proinversión. Y yo pensaría en que de repente había que pensar en pasar Proinversión a la PCM, a la Presidencia del Consejo de Ministros, pero evidentemente eso está asociado también, ¿no?, a lo que debería ocurrir en cualquier, digamos, escenario normal, no solamente un escenario de crítico de pandemia como ahora, que tengamos efectivamente un primer ministro fuerte y convencido, ¿no?, de las APPs. Como mencionaba, creo que Cristi, ¿no es cierto?, en términos más generales, yo ahora me concentro justamente en la cabeza de los ministros, en el primer ministro. El primer ministro es el gran impulsor de esto y que tiene que estar exigiendo las cuentas a los demás ministros. A ver, muéstrame tu cartera, cómo va, etcétera. Y darle todo el peso, toda la fuerza efectivamente a Proinversión, ¿no? Hay varios países donde efectivamente
instituciones como esta o las planificadoras del desarrollo dependen directamente, ¿no?, o del presidente de la República o del primer ministro, yo creo que por lo menos vale la pena discutir el asunto, ¿no es cierto? Ahora, yo, sin ánimo de generar demasiada polémica, pero siempre es importante que se genere un poquito de polémica, ¿no es cierto?, en este tipo de seminarios, aunque, digamos, ya no quede de repente mucho tiempo para discutir. Yo veo una reforma del Estado mucho más profunda que la que estoy diciendo ahorita, ¿no?, que es un tema muy puntual, ¿no? Pero yo veo una reforma mucho más profunda, donde el día de mañana, ¿no?, reestructuremos los ministerios y tengamos otros ministerios. Y yo hace tiempo estoy pensando, ¿por qué seguir con ministerios sectoriales cuando en realidad para mí la estructura óptima de los ministerios debería ser ministerios funcionales, o sea, dividirlos por funciones y no por sectores? Entonces, claramente sí debería haber un ministerio de la infraestructura y de repente podríamos llamarle Ministerio de Planificación e Infraestructura, ¿okay?, que son en realidad los gastos de capital, ¿no?, fundamentales. Podría haber otro ministerio, digamos, de gastos sociales, ¿no es cierto? ¿Ok? Juntando ahí, pues, los gastos corrientes que hay que hacer en una serie de ministerios sectoriales, etcétera. Y, en fin, ¿no? Obviamente sí mantener algunos como seguridad, obviamente Hacienda tiene que quedar, de repente economía ya no, porque economía, la parte de planificación podría pasar, ¿no?, al lado de infraestructura, en fin. Yo dije que no iba a hablar mucho de esto porque no quería generar mucho caos y me salgo un poco del tema principal de este webinar, pero en fin, a veces se me va la lengua, pero la idea es, tratemos de repensar la estructura en general del Estado. Yo sé que obviamente a Proinversión le toca lo suyo, ¿no es cierto? Pero lo suyo, insisto, no es solamente el interior de Proinversión, sino es su relación, dónde está escrito, cómo se relaciona con el MEF, cómo se relaciona con los concedentes, cómo se relaciona con Contraloría. ¿Ah? No se ha mencionado Contraloría y ahí hay otro tema, ¿no?, con efectivamente los reguladores y demás. Entonces, simplemente termino, creo que sí, redondeando una idea importante, creo, que siempre he insistido yo y que la ha mencionado Cristi, que es, tenemos que estar convencidos. No solamente los ministros, todos tenemos que estar convencidos, ¿no es cierto?, que efectivamente la asociación pública-privada es una herramienta fundamental, no la única, pero una herramienta fundamental para el desarrollo de infraestructura productiva, pero también social, ¿ok? Porque entonces, si realmente nos la creemos, que vamos a ser socios los privados con los públicos, entonces vamos a poder sacar adelante el modelo. Mientras no entendamos que eso significa APP y mientras creamos que APP sigue siendo el público por un lado y el privado por otro lado y nos peleamos cada vez que se genere algún inconveniente, evidentemente así vamos a avanzar, ¿no?, a paso de tortuga. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Ahora le damos pase a Rafael para que pueda dar sus comentarios. Gracias. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? Se escucha perfecto. Ya, gracias. Disculpen por lo anterior, tenía un problema con el otro micrófono. Gracias a Cristi y a Roberto. Hay harto por cubrir. Creo que no nos va a dar todo el tiempo, pero sí quisiera abordar algunos temas transversales a los comentarios de Cristi y de Roberto, ¿no? Yo primero uno que lo venimos discutiendo hace un tiempo ya con varios, es cierto, hay que mirar el corto, el mediano y el largo plazo. Estoy de acuerdo con Roberto, no es que nos vamos a enfocar en, qué es lo que podemos sacar rápido, ¿no? Hay que sacar cosas rápido, o sea, hay que demostrar que podemos sacar los procesos porque hay un sentido de urgencia. Estoy completamente de acuerdo con Cristi. Es difícil creer a veces que nos demoremos tanto cuando el costo de oportunidad es altísimo de no tener la infraestructura en servicio para atender las necesidades de la población, ¿no? Y eso
hoy es particularmente fácil de dimensionar, ¿no? Cuando vemos la falta de capacidad instalada para atender en el sector salud, en saneamiento. Los números que nos da Roberto son muy preocupantes, y prácticamente lo que estamos haciendo es casi como una gota en el océano, pero hay que hacerlo. Entonces, hay un sentido de urgencia para hacer las cosas. Tenemos que atender los problemas sacar los proyectos en el corto plazo, pero también hay que mirar pensar en el largo plazo, y tenemos que ir alimentando, germinando la cartera. En el caso de la infraestructura social, como hemos mostrado y he querido compartir con ustedes hoy, hay una cartera que se ha venido trabajando, que ha tomado más tiempo de lo que debe haber tomado, pero está ahí y está llegando, ¿no? Y eso es bueno. Tenemos que demostrar que podemos sacar proyectos, adjudicarlos, estructurarlos bien, con procesos bien manejados, y esperamos que esa cartera siga, y hay que seguir alimentando esa cartera de infraestructura social. Como dice Roberto, hay muchísimo por hacer. Y ahí también creo que ir a la infraestructura productiva. Igual hay bastante que hacer por ese otro lado. Tenemos proyectos, como han visto, en transportes y comunicaciones, energía y minas, pero hay que seguir desarrollando, hay que seguir desarrollando proyectos para dejar a las siguientes gestiones. Creo que es importante avanzar y dejar una cartera que se pueda trabajar, que ayude a cerrar las brechas de infraestructura económica productiva y también infraestructura social. Yo creo que es sumamente importante. Y en esa mirada de corto, mediano y largo plazo, hay espacio para las APPs, fundamental en todo, en este horizonte de tiempo. Hay espacio para otros mecanismos también, sobre todo si es que va a ser obra pública, que permite mejorar, como mencionaba. Se ha demostrado que el mecanismo tradicional de obra pública tiene serias deficiencias, y puede venir en parte por el marco legal, y hay maneras de atender eso. Pero eso no quita que no haya espacio para seguir haciendo cosas con APP. Con los números que ha tirado Roberto, hay espacio. Deberíamos estar trabajando en todos los frentes. Y estoy de acuerdo que hay un espacio muy grande para las APPs en ese sentido. Estoy de acuerdo con Cristi en lo que yo llamaría un problema de gobernanza en los proyectos, y yo creo que es parte de lo que nos hace. Yo creo que los proyectos que más han demorado son proyectos en los cuales se ha dilatado la toma de decisión, o proyectos en los que se ha revisado demasiadas veces la decisión. Y esto, creo que regresamos a lo mismo, al comentario que hacía Cristi sobre el costo de oportunidad. Creo que cuando tomamos una decisión, o cuando dilatamos una decisión, o cuando decidimos cambiar de enfoque o de alcance, tenemos que ser conscientes de cuál es el costo en términos de plazos y en términos de costos, y sobre todo en términos de cuándo va a estar en servicio la infraestructura para la población. Y por eso creo que es importante, y aquí ese punto también lo abordó Roberto, es la interacción que tenemos que tener todos los actores que somos partes del sistema. Nosotros, ¿cierto?, Proinversión lidera la etapa de estructuración, pero el marco regulatorio que tenemos hoy exige que estemos absolutamente alineados con el concedente, con el MEF, con el regulador, con Contraloría,
todos tenemos que tener claros cuál es el rol y tenemos que tener una clara división de responsabilidades y cuáles son las competencias para no entramparnos y estar alineados para ir en el mismo sentido y estar remando en la misma dirección. Porque si no estamos alineados, vamos a revisar, vamos a tener retrocesos, vamos a tener retrabajos que se van a traducir en una demora y finalmente resultar en que los proyectos no estén a tiempo. Entonces, es fundamental ese alineamiento entre las entidades y entre los actores que somos parte del sistema de APPs. Y efectivamente estoy de acuerdo con Cristi en que no tenemos que pensar solo en la infraestructura, en el fierro y cemento, y no obsesionarnos en cómo tiene que estar construido y en las especificaciones técnicas, y pasar de enfocarnos a las especificaciones técnicas a cuál es el tipo de servicio que queremos que brinde el concesionario a la población beneficiaria. O sea, ¿qué es lo que esperamos que se logre? No cómo van a llegar, sino qué es lo que queremos que entregue, cuál es el servicio que debe entregar. Y ese es un cambio de switch fundamental para que las APPs fluyan. La verdad, yo creo que los números que ha planteado o que ha compartido Roberto son preocupantes, pero también muestran el espacio y la gran oportunidad que tenemos para atender con este tipo de mecanismos como son las APPs. El empaquetamiento de proyectos creo que es una gran oportunidad. Creo interesante la idea de empaquetar infraestructura de distinto tipo. Habría que verlo. Yo lo he visto más en el sector privado, o sea, digamos, proveedores de servicios de infraestructura privada a distintos clientes, como con multi-off-takers, y eso es algo que valdría la pena explorar. Pero también creo que hay que pensar que no todo tienen que ser mega proyectos, ¿no? Creo que también hay un espacio para identificar oportunidades de usar el mecanismo de APP, que no todos tienen que ser iguales. Podemos usar distintos esquemas, distinto tipo de contratos, algunos proyectos más chicos, proyectos que no necesariamente tienen que pasar por inversión, algunos proyectos que los puede liderar por el tamaño, se pueden trabajar en el sector mismo, que no tienen un alto nivel de complejidad. Quizás para eso se pueden utilizar esquemas o herramientas o mecanismos algo más ágiles, dado el monto y el grado de complejidad de los proyectos. Pero sí creo que la herramienta de APP es potente y tenemos que seguir usándola y apalancándonos en ella. Estoy de acuerdo con Cristi en que lamentablemente han habido experiencias de proyectos de APPs que han resultado o que han manchado el esquema o el sector, pero no deberíamos dejar que eso, deberíamos separar la paja del trigo y reconocer que hay experiencias muy positivas y que todavía hay mucho que se puede hacer en desarrollar infraestructura social en particular, utilizando este mecanismo. Espero no haberme tomado mucho tiempo, pero eran algunos comentarios, reacciones iniciales. Igual hay bastante, la verdad es que hay mucho por discutir, ¿no? Y por conversar y
distintas ideas que explorar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Como primera pregunta tenemos, ¿se ha planteado la posibilidad de usar APP para el desarrollo de infraestructura educativa o penitenciaria, como se ha hecho en Uruguay? Estamos desarrollando proyectos de infraestructura educativa para, en base a APPs, ¿no? Hay iniciativas privadas, que son las que presenté hace unos minutos. Sin duda es un mecanismo que creemos que es muy potente, ¿no? No tenemos en cartera en este momento infraestructura penitenciaria, pero en otros espacios se ha utilizado en la región. Hay experiencias positivas también en otras partes y creo que valdría la pena explorar, ¿no? De nuevo, es el tipo de infraestructura, de servicio, en el cual se pueden establecer indicadores medibles a los cuales se asocian los mecanismos de pago al concesionario. Yo creo que sin duda son modelos que se podrían explorar para esos sectores. Perfecto. Como siguiente pregunta tenemos, respecto a los proyectos que tiene Proinversión en cartera, se habla del proyecto de obras de cabeceras, que es de suma importancia para Lima. Quisiera saber si tienen previsto sacar adelante dicho proyecto y para cuándo lo estarían adjudicando. Sí, efectivamente, como mencioné, es un proyecto de suma importancia. Es un proyecto grande que en su versión más amplia va a permitir producir 5 metros cúbicos por segundo de agua potable para Lima, que va a atender las necesidades de 1,5 millones de limeños durante la vida del proyecto. Y estamos trabajando, este es un proyecto que la verdad viene avanzando muy bien. Tenemos al IFC como asesor integral del proyecto en la estructuración y la idea es convocar hacia fines de este año y estamos trabajando para adjudicarlo hacia mediados del próximo año. Perfecto. Siguiente pregunta. Entre los proyectos de inversión se viene hablando también sobre el anillo vial periférico. Quisiera saber si tienen previsto dar la declaratoria de interés del proyecto, ya que sería de gran utilidad aliviar la carga pesada en Lima. Sí, sin duda. El proyecto del anillo vial periférico es un proyecto que ayudaría mucho a resolver varios problemas logísticos y de transporte en Lima. Estamos trabajando y avanzando con las versiones iniciales del contrato. Tenemos prevista la declaratoria de interés hacia fines de este año. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer para reducir el tiempo que pasa desde la formulación de un proyecto hasta la finalización de su construcción? ¿Cómo prevenir los retrasos por adendas y demás? Es una pregunta grande. Yo regreso un poco al comentario inicial. Lo primero es tomar decisiones rápido y tener gobernanza en el proyecto, en el proceso, para que no se esté cambiando y tener que hacer retrabajos, ¿no? Cada vez que se cambia, se altera, se modifica las especificaciones o el alcance de un proyecto. Eso implica un retroceso importante en los cronogramas. Y bueno, es un buen punto de ver el éxito o el desempeño del sistema y del actuar de Proinversión, no pensando solo en la adjudicación, que es una mirada común, ¿no?
el éxito de preinversión debe estar medido no tan rápido adjudica, sino desde el inicio del ciclo hasta el final. Y el final realmente es la puesta en servicio de la infraestructura, ¿no? No es ni siquiera el cierre financiero, ¿no? Es la construcción y puesta en servicio. Entonces, eso pasa por tener un proyecto bien estructurado, con los riesgos bien asignados y con los incentivos correctos para que también, como mencionaba en la presentación, con un contrato bien estructurado y con los riesgos bien asignados y con los incentivos correctos, terminar en plazo y en presupuesto con puesta en servicio lo antes posible, ¿no? Eso requiere que se estructure bien el proyecto. Perfecto. Siguiente pregunta. El Perú requiere sacar más proyectos en APP para impulsar la economía. ¿Por qué no utilizan la metodología Scrum para acelerar la estructuración? La verdad, no estoy seguro, no estoy familiarizado con esa metodología, pero encantado de revisarla. No sé si se refiere a alguna otra, pero creo que paso. Perfecto. ¿Proinversión plantea participar en proyectos bajo acuerdos gobierno a gobierno? No tenemos en este momento mapeados proyectos. De los proyectos que he mencionado en la cartera, no hay ninguno que incluya algún gobierno a gobierno. Sí estamos trabajando la incorporación de PMOs y aprovecho el espacio para diferenciar, porque a veces se confunde PMO con gobierno a gobierno, ¿no? PMO es un mecanismo o es un tipo de servicio para apoyar la gestión de proyectos que se ha hecho en el caso de los panamericanos. Fue una especie de PMO o Delivery Partner que se contrató a través de un gobierno a gobierno. Pero uno puede hacer un PMO sin entrar en un gobierno a gobierno y, de hecho, el marco legal, el marco de las APPs que tenemos actualmente nos habilita para incorporar PMOs en los procesos que estamos llevando a cabo. Entonces, creo que es importante separar, uno, que un PMO no es sinónimo de gobierno a gobierno, eso por un lado, y segundo, que un PMO tampoco es excluyente de una APP. Se puede utilizar un PMO para desarrollar APPs, y sí las estamos considerando los PMOs para un paquete de proyectos estructurados bajo APP. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se prevé el tema de gestión de riesgos y cambio climático en los proyectos de infraestructura por APP? A ver, esto es parte de los procesos y está incorporado, en corto está incorporado como parte del proceso de formulación y estructuración y se atiende, ¿no? Está claramente, está atendido como parte del proceso de desarrollo de las APPs, ¿no? Perfecto. Y como última pregunta tenemos, ¿para cuándo y para qué proyecto se utilizará el contrato estándar? El contrato estándar, el contrato estándar se viene trabajando ya desde hace un tiempo. La verdad, es una iniciativa que busca homogenizar criterios en los contratos de APP que estructuramos. Desde hace un tiempo se viene trabajando con Joan Lovells, que es un estudio, una firma legal de primer nivel, que viene incorporando las mejores prácticas a nivel internacional. Esto es un proceso en el cual hemos estado recogiendo comentarios de distintas entidades, obviamente del sector privado y también del sector público y de multilaterales. Estamos bastante cerca de sacar una versión final del contrato estándar
Todavía estamos haciendo algunas retroalimentaciones con los actores. Yo creo que hacia septiembre-octubre deberíamos tener una versión final del contrato estándar. Pero más allá de eso, ya en el proceso mismo de interacción, de creación, desarrollo del contrato estándar, ya hay elementos del contrato estándar que hemos venido incorporando en algunos de los proyectos que ya estamos estructurando en este momento. Yo diría que ya hay elementos que se vienen incorporando en las versiones iniciales y versiones finales de contrato que en este momento estamos trabajando.